Evangelio de hoy. Domingo, 29 de junio del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 16, versículo 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. La pregunta que atraviesa la historia. El Señor no comienza con un discurso ni con una afirmación dogmática, sino con una pregunta que nace desde lo más hondo de su misterio encarnado. ¿Quién dice la gente que soy yo? Con esta pregunta se abre una grieta entre la visión externa de la multitud y el conocimiento íntimo del discípulo. No es una mera encuesta social lo que busca Jesús, ni una necesidad narcisista de saber cómo lo ven los demás, sino una apertura hacia la comprensión más profunda de su identidad redentora. La respuesta de los discípulos evidencia la diversidad de opiniones. Algunos lo identifican con Juan, otros con Elías, otros con Jeremías o los profetas. Es decir, todos lo ven dentro del marco profético, como un hombre de Dios. Pero no logran trascender ese marco humano. Jesús quiere que vayamos más allá, que no repitamos lo que dicen otros, sino que nos confrontemos con su presencia, que asumamos el riesgo de decirle lo que Él es para cada uno de nosotros. La fe como revelación del Padre. Cuando Jesús se vuelve directamente a sus discípulos y les pregunta: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, no está esperando una respuesta académica, ni una fórmula aprendida de memoria. Está invitando a entrar en el misterio de su ser desde la experiencia vivida, desde el camino recorrido junto a Él, desde la transformación que ha obrado en sus corazones. Y es Simón Pedro quien se atreve a responder con una confesión que desborda todo análisis lógico: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Es una declaración que no surge del razonamiento, sino de la iluminación interior. Por eso Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La fe no se fabrica ni se conquista por medios humanos. Es un don del Padre. Pedro ha recibido una revelación, ha acogido una luz que no viene del mundo, sino de lo alto. Ha abierto su corazón a la gracia y por eso puede ver lo que otros no ven. La piedra viva sobre la que se edifica la iglesia. Jesús no solo alaba la confesión de Pedro, sino que a partir de ella construye una realidad nueva. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El cambio de nombre, de Simón a Pedro, implica una transformación radical de identidad y de misión. Pedro no será más solo pescador de peces, sino piedra viva en la que se sustenta la comunidad creyente. La iglesia nace de una confesión de fe, no de un proyecto humano. No es fruto de cálculos, ni de estructuras visibles.
sino de una experiencia espiritual que reconoce en Jesús al Hijo del Dios vivo. Sobre esa roca se edifica una casa que desafiará al tiempo, al pecado, a la persecución y al infierno mismo. Jesús no promete a Pedro una institución cómoda ni exenta de pruebas, sino una que resistirá, una que permanecerá. Porque no está fundada en la carne, sino en el Espíritu. Las llaves del reino, poder de misericordia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Esta frase encierra un poder inmenso, pero también una responsabilidad abrumadora. Las llaves son símbolo de autoridad, pero también de servicio. No son para cerrar, sino para abrir. No para excluir, sino para permitir la entrada. El que posee las llaves debe ser un hombre de corazón amplio, de discernimiento profundo, de amor fiel a la voluntad del Padre. Pedro recibe ese poder no para dominar, sino para servir. Y es en el perdón, en la reconciliación, en la capacidad de atar y desatar. En nombre de Dios, donde se manifiesta ese poder. Atar y desatar no son actos jurídicos, sino espirituales. Son decisiones tomadas a la luz del Evangelio, en el fuego de la oración. Y con la mirada puesta en la salvación del alma. El reino se abre con amor, no con rigidez. Pedro, figura del discípulo frágil y fuerte a la vez. Pedro no es elegido por su perfección, ni por su sabiduría, sino por su apertura al misterio de Cristo. Por su corazón capaz de responder al impulso del Padre. Y es justamente esta humanidad suya, tan frágil, tan impulsiva, tan llena de contradicciones, la que permite que la gracia se manifieste en plenitud. Pedro es piedra no porque no se quiebre, sino porque el Señor lo sostiene con su amor incansable. La firmeza no nace de él, sino de la fidelidad de Dios. Así como será el primero en confesar a Jesús como el Mesías, también será el primero en negarlo con miedo la noche de su pasión. Y sin embargo, Cristo no retira su elección. No rompe su promesa. No se desdice. En la misericordia que restaura a Pedro después de la resurrección, se revela el fundamento último de la Iglesia. No la fuerza humana, sino el amor que perdona y rehace desde dentro. La Iglesia como comunidad del reconocimiento. Cuando Pedro proclama, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. No lo hace solo como individuo, sino como miembro del grupo de los 12. En nombre de una comunidad incipiente que será, en adelante, semilla del cuerpo de Cristo en el mundo. La fe cristiana no es un hecho solitario. No es un descubrimiento personal sin raíces, sino un acontecimiento que se vive en comunidad. En la Iglesia, donde los dones del Espíritu son compartidos. Donde el anuncio de Jesús como Hijo de Dios se convierte en una confesión que sostiene, anima, purifica y transforma. La Iglesia no es simplemente un lugar donde se enseña a Jesús, sino el ámbito donde Él se revela. Donde Él vive y actúa en su pueblo reunido. Por eso, el acto de fe de Pedro es también el acto de fe de todos los creyentes que, en cada época, repiten su misma confesión con esperanza renovada. Las llaves y la ternura del buen pastor. Cuando Jesús entrega las llaves a Pedro, no le da un cetro de poder opresor, sino el símbolo de un servicio humilde y continuo. Pedro no es rey. Es pastor. No es amo. Es servidor de la comunión.
La autoridad en la Iglesia es verdadera solo cuando se ejerce como entrega, como ternura, como solicitud por las ovejas más heridas, más perdidas, más abandonadas. Las llaves no son para encerrar en doctrinas muertas, sino para abrir caminos de vida. El verdadero pastor no se encierra en sí mismo. No se aísla en estructuras, sino que sale en busca de los que están lejos, de los que ya no se sienten dignos, de los que creen que no hay puerta posible para ellos. Pedro, con sus llaves, simboliza a todos los pastores llamados a custodiar la esperanza, a vigilar sin descanso, a construir puentes de reconciliación y consuelo. El poder del infierno no la derrotará. Una de las afirmaciones más poderosas de Jesús en este pasaje es que el poder del infierno no la derrotará. Esta frase no es una garantía de inmunidad externa, ni un escudo contra las pruebas históricas, sino una promesa de presencia y fidelidad perpetua. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha atravesado tormentas. Ha sido herida por sus propios pecados. Ha tropezado. Ha caído. Pero nunca ha sido abandonada. Porque su sostén no es humano, sino divino. Porque la roca no es solo Pedro, sino Cristo que vive en Pedro. Y en todos los que lo confiesan con verdad y humildad. Cada vez que parece que todo se desmorona, surge una semilla de santidad en lo oculto. Un brote de luz en la tiniebla. La promesa de Jesús es firme, nada podrá destruir lo que Él mismo ha plantado con amor eterno. La confesión de fe como inicio de la misión. La palabra que brota de Pedro no es solamente una proclamación doctrinal. Es el inicio de una misión que se extiende hasta los confines de la tierra. La fe nunca es estática. Nunca se encierra en una idea. La fe verdadera, aquella que reconoce en Jesús al Hijo del Dios vivo, exige dar pasos. Tomar decisiones, comprometer la vida entera. Pedro no es transformado solo por haber dicho algo acertado, sino porque esa verdad lo empuja hacia una entrega incondicional. Su confesión lo lanza a recorrer caminos que jamás habría imaginado. Lo sitúa en el centro de la historia de la salvación. Y lo convierte en instrumento de la unidad y la comunión del pueblo de Dios. Así también nosotros, cuando creemos, no quedamos igual, sino que somos llamados a vivir de otro modo. La piedra que es testimonio. Jesús declara que Pedro es piedra. Y esto no debe leerse como un título de mérito personal, sino como una misión que lo supera. Ser piedra es sostener con el propio testimonio la casa del Evangelio. Soportar con humildad las cargas del pueblo de Dios. Ser firme sin ser duro, ser fuerte sin perder la ternura. Es importante comprender que la Iglesia no se edifica sobre una estructura sin vida, sino sobre una persona viva, llena de contradicciones, de caídas y de amor. Por eso, cada discípulo de Cristo, cada creyente que se deja tocar por la gracia, se convierte también en piedra viva. No todos somos Pedro, pero todos podemos ser parte de ese edificio espiritual donde Cristo es la piedra angular. Y donde cada acto de fe sincera se convierte en fundamento visible e invisible del reino. El poder de atar y desatar en el corazón. Cuando Jesús le dice a Pedro que lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desate quedará desatado. Está hablando de un poder que alcanza el cielo, pero que comienza en la tierra. Es un poder que no se impone por la fuerza, sino que actúa desde la humildad, la escucha y la verdad.
Atar y desatar no son acciones mecánicas, sino gestos de discernimiento, de misericordia, de apertura al espíritu. Se ata lo que lleva a la muerte, al pecado, al engaño. Se desata lo que libera, lo que permite vivir en plenitud. Lo que reconcilia al hombre con Dios y con sus hermanos. Este poder ha sido confiado a la Iglesia, pero también a cada uno de nosotros. En la medida en que somos responsables de generar unidad o división. Perdón o condena, luz o tiniebla. La fe que edifica puentes. La confesión de Pedro no solo construye una iglesia. También edifica un puente entre el cielo y la tierra. Entre la eternidad y la historia, entre la divinidad y nuestra carne herida. La fe abre una brecha en el muro de la desesperanza. Ilumina el abismo con la certeza de que Dios no está lejos, sino cerca, profundamente presente en cada momento de nuestra existencia. Creer que Jesús es el Hijo de Dios no es repetir un dogma, sino lanzarse a la vida como quien sabe que está habitado por una promesa más fuerte que la muerte. Cada vez que uno de nosotros se atreve a decir con todo el corazón tú eres el Mesías, está tendiendo un puente entre su noche y la luz de Dios. Entre su fracaso y la redención. Entre su debilidad y la potencia del amor eterno. El reflejo del Padre en la mirada del Hijo. Jesús dice que solo el Padre ha revelado a Pedro quién es Él. Esto implica que el conocimiento verdadero de Cristo no se alcanza solo con los ojos ni con los libros, sino con la oración, con la docilidad, con el silencio del corazón. El Padre se revela a quien está abierto, a quien busca con hambre de verdad. A quien no se conforma con opiniones ajenas. Y cuando uno encuentra a Jesús verdaderamente, también comienza a conocer al Padre. Porque el Hijo es su imagen visible, su palabra encarnada, su rostro entre nosotros. Por eso, cada acto de fe es un acto trinitario. Una danza de amor entre el Padre que revela, el Hijo que se entrega, y el Espíritu que enciende la respuesta humana. La fe que transforma las ruinas. No debemos olvidar que Pedro, que aquí se muestra tan valiente y lúcido, será también el que más adelante caiga estrepitosamente. Y sin embargo, Jesús no lo reemplaza. No lo abandona, no lo excluye. Porque la fe verdadera no es perfección inmediata, sino confianza persistente en la misericordia que siempre reconstruye. Pedro será la piedra no porque no se rompa, sino porque se deja recomponer por el amor de Jesús. Y esto nos enseña que no hay caída tan profunda que impida a Dios volver a edificar sobre nosotros. Que nuestras ruinas pueden convertirse en fundamentos nuevos. Que nuestros fracasos pueden ser piedras de gracia si nos dejamos tocar por la ternura de Dios. El silencio después de la verdad. Es muy significativo que, después de este diálogo intenso, Jesús mande a los discípulos que no digan a nadie que Él es el Mesías. No porque sea un secreto, sino porque aún no están preparados para anunciarlo. Falta la cruz, falta el escándalo del sufrimiento. Falta el vaciamiento total de sí mismo. Aún tienen una imagen incompleta del Mesías. Aún no saben que el trono de Jesús será la cruz. Por eso, el silencio es pedagógico. Es espacio para madurar, para ahondar, para purificar las motivaciones. A veces, antes de hablar de Cristo, debemos aprender a callar con Él. A sufrir con Él, a esperar con Él. La iglesia en camino, siempre desde la roca. La iglesia que nace de esta confesión no es estática. No es un museo, no es una fortaleza cerrada. Es un pueblo en camino, sostenido por la roca de la fe.
empujado por el viento del Espíritu, alimentado por el cuerpo del Señor. Cada generación está llamada a volver a Cesarea de Filipo y a escuchar de nuevo la pregunta de Jesús. Cada época necesita renovar su "Tú eres el Mesías". Desde su realidad, su pobreza, su lucha. La Iglesia no es fuerte por sus estructuras, sino por la fidelidad a esa confesión fundacional. Si se olvida de Pedro, si se olvida de la piedra, si olvida que todo comenzó con una respuesta encendida de amor, pierde su alma. Pedro, el discípulo que aprende a amar. Pedro, llamado a ser roca, no nace firme. Se hace firme a lo largo del camino. Su historia es una escuela de amor que no teme a la fragilidad. Antes de ser confirmado en la fe, él tropieza, se adelanta, duda, y hasta niega. Pero lo que lo convierte en piedra no es la ausencia de errores, sino su capacidad de dejarse reconstruir por Jesús. Cada uno de nosotros es también una historia en construcción. Una vida que, en las manos de Dios, puede llegar a ser sólida, fecunda, útil para otros. Dios no se escandaliza de nuestras grietas, porque sabe que su gracia puede sellarlas desde adentro, haciéndonos templos vivos de su presencia. La luz que nace de la revelación. La respuesta de Pedro no proviene de su lógica, ni de una deducción humana, sino de la revelación del Padre. Hay una luz que no nace del esfuerzo, sino del encuentro gratuito con Dios. Esa luz es don, no conquista. Es gracia, no vanidad espiritual. Y cuando la recibimos, nos cambia la mirada, el corazón y los pasos. En un mundo donde abunda el ruido de opiniones y teorías, escuchar la voz del Padre que revela a su Hijo es una experiencia transformadora. Solo a la luz de esa revelación podemos construir con sentido, discernir con sabiduría y caminar con libertad. La firmeza que viene del amor. Ser piedra no es ser inquebrantable por uno mismo, sino estar sostenido por un amor más fuerte que el propio temor. Pedro será firme no cuando confíe en sí mismo, sino cuando se apoye enteramente en la fidelidad de Cristo. Del mismo modo, nosotros nos volvemos rocas. Para otros no por tener todas las respuestas, sino por amar incluso en medio de nuestras preguntas. Dios construye con nuestra disponibilidad, no con nuestras seguridades. Esa firmeza que viene del amor es capaz de sostener comunidades, de reconciliar corazones, de edificar familias sólidas, de crear puentes de esperanza donde antes había muros. Una iglesia nacida del corazón. La iglesia nace aquí, no como una organización, sino como una comunidad sostenida en la fe viva de los apóstoles. No es fruto de cálculos, ni de estructuras humanas. Es fruto de una confesión valiente, humilde y verdadera. La iglesia que nace de Pedro es iglesia de testimonio, de encuentro, de servicio. No una iglesia de poder, sino de entrega. No una iglesia de privilegios, sino de pies lavados, de mesas compartidas, de vidas ofrecidas. Esta es la iglesia que conmueve al mundo, que sobrevive a las tormentas, que cura heridas profundas. Las puertas del infierno no prevalecerán. Jesús declara que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia edificada sobre la roca. Esta promesa no significa ausencia de sufrimiento, pero sí garantía de victoria espiritual. El mal puede herir, pero no destruir. La muerte puede tocar, pero no vencer. La fe que se asienta sobre Cristo y se expresa en la comunión eclesial es más fuerte que toda tiniebla. Esta certeza debe sostenernos en los días de tribulación.
Cuando las pruebas parecen más grandes que nuestras fuerzas. La promesa de Jesús es faro en medio del temporal. Las llaves del reino. Las llaves simbolizan acceso, apertura, responsabilidad. Jesús confía a Pedro, y a través de él, a la iglesia, las llaves del reino. No son llaves para cerrar puertas a los pecadores, sino para abrir caminos de salvación. Cada vez que perdonamos, que acogemos, que enseñamos con paciencia, estamos usando esas llaves con fidelidad. Cada vez que excluimos, que juzgamos sin amor, que ponemos barreras donde Cristo puso puentes, desfiguramos el don recibido. Que el Espíritu Santo nos enseñe a ser porteros del reino, que abren la puerta al amor, no al miedo. Una misión tejida en la fragilidad. Pedro, tan humano, tan impetuoso, tan débil, recibe una misión inmensa. Eso muestra que Dios confía en el hombre, incluso sabiendo de qué barro está hecho. Jesús no espera que Pedro sea perfecto para encomendarle su iglesia. Le basta con su amor, con su disponibilidad, con su deseo de seguirlo. Así también nosotros, el Señor no exige que no tengamos errores, sino que no tengamos miedo de dejarnos moldear por Él. Es en esa docilidad donde germina la vocación más profunda, donde florece la fecundidad del Espíritu. La fuente que no se agota. La fe de Pedro es como una fuente que no se agota, porque no nace de él, sino del Padre. Esa misma fuente puede brotar en cada uno de nosotros cuando vivimos en oración, humildad y apertura al Espíritu. No se trata de repetir fórmulas, sino de abrir el alma a una relación viva y renovada con Cristo cada día. Si lo hacemos, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestros gestos se volverán también confesión de fe. Y cada uno podrá ser, a su manera, un pequeño Pedro sobre el cual Dios edifica algo nuevo. Confesar con la vida entera. El cristiano no confiesa solo con la boca, sino con cada acto de amor, con cada elección que renuncia al egoísmo. Confesar que Jesús es el Hijo del Dios vivo es cargar la cruz. Perdonar al enemigo, servir al pequeño. Es vivir con coherencia, con alegría, con paz interior, aún en medio del dolor. Esa confesión silenciosa vale más que 1000 discursos. Y esa es la confesión que Dios espera de su iglesia hoy, para que el mundo vuelva a creer. Una esperanza que no defrauda. La promesa hecha a Pedro es también promesa para nosotros: la fe no será vencida. El reino no será destruido. La verdad no será silenciada para siempre. Aunque el mundo sacuda las estructuras y el corazón tiemble, la esperanza del Evangelio permanece firme. Es esperanza que no se apoya en estadísticas, sino en la palabra viva del Señor. Es una esperanza que no defrauda, porque quien la sostiene es fiel por siempre. El reino no es ideología, es presencia. Cuando Jesús entrega las llaves del reino a Pedro, no le encomienda una doctrina abstracta, sino una misión concreta de cuidado, apertura y acogida. El reino no es una idea para discutir, ni una bandera para ondear, sino una realidad viva que transforma la historia desde el corazón de quienes creen. Allí donde hay perdón sincero. Allí donde se comparte el pan sin esperar aplausos. Allí donde la dignidad del pobre es rescatada. Allí comienza a brillar el reino. Pedro no recibió un trono, recibió una cruz invisible, que solo el amor es capaz de sostener. Confesión ardiente, no repetición vacía. Confesar que Jesús es el Cristo.
El Hijo de Dios vivo no es recitar una frase. Es encender un fuego en el pecho que no se apaga con el viento del mundo. Es testimoniar, con toda la vida, que hay un amor más fuerte que la muerte. Una ternura que no conoce límites. Una verdad que no humilla, sino que libera. Esa confesión, si es verdadera, hace arder el corazón. Y lo vuelve dispuesto a perderlo todo, menos a Cristo. Es una llama que no consume, sino que purifica. Que no destruye, sino que da sentido. El Espíritu como artífice de la roca. Pedro no entiende por sí mismo quién es Jesús, sino que el Padre se lo revela. Este detalle no es menor, porque enseña que el centro de la vida cristiana no está en la capacidad de razonar, sino en la apertura a escuchar al Espíritu. Sin el Espíritu, no hay fe viva. Con él, todo se vuelve posible. Por eso, la Iglesia no puede construir su identidad solo desde lo visible o institucional, sino desde esa escucha humilde, cotidiana y obediente de la voz del Padre, que habla en el silencio y en el clamor del pueblo. Autoridad como servicio, no dominio. Jesús otorga a Pedro una autoridad, pero es la autoridad del amor crucificado, no del poder humano. Quien tiene las llaves, las usa para abrir, no para encerrar. Quien guía la Iglesia no lo hace para imponerse, sino para cuidar, sanar, levantar, liberar. Así debe ser también la autoridad en nuestras vidas. No dominio sobre otros, sino entrega fiel. Solo quien sirve con alegría puede llevar sobre sus hombros la responsabilidad del Evangelio. Y ese es el modelo que Pedro, con sus caídas y redención, finalmente encarna. El misterio de la Iglesia viva. La Iglesia no es solo institución, ni solo asamblea. Es el cuerpo vivo de Cristo en el tiempo, edificado sobre la fe de hombres y mujeres, que, como Pedro, se dejan transformar por el encuentro con Jesús. Su poder no está en sus estructuras, sino en su fidelidad al Evangelio. Y su belleza no está en su gloria visible, sino en el sacrificio escondido de tantos que aman en silencio. Allí donde la Iglesia ora, se parte el pan, se perdona, se sirve, allí está el corazón palpitante del reino. Atar y desatar, libertad responsable. Atar y desatar no son expresiones de capricho, sino de discernimiento espiritual profundo. Quien recibe ese poder debe vivir en oración constante, en comunión con el Espíritu y con el pueblo de Dios. Porque cada decisión pastoral, cada palabra de consuelo, cada corrección o absolución toca corazones humanos con historia, heridas y sueños. Por eso, estas llaves deben sostenerse con manos heridas de compasión, no con dedos rígidos de juicio. Atar con misericordia, desatar con esperanza. Es el desafío del Evangelio vivido a fondo. La raíz invisible de la misión. Jesús ve en Pedro no solo lo que es, sino lo que puede llegar a ser si se abandona al amor. Así también, el Señor nos mira con esperanza, sabiendo que dentro de cada uno hay una semilla de santidad esperando florecer. La misión nace de esa mirada que no juzga por la apariencia, sino que descubre en la fragilidad humana una posibilidad divina. El reino se construye con los que se dejan moldear, no con los que se creen ya terminados. En cada corazón dispuesto, Dios planta una raíz que se hunde en el Evangelio y crece hacia la eternidad. Una iglesia que camina con todos. La iglesia que se funda sobre Pedro es iglesia en salida.
Que no se queda en los templos, sino que va al encuentro del herido. Del cansado, del que ha perdido el rumbo. Es iglesia que abraza, no que rechaza. Que construye puentes, no muros. Que acoge sin exigir condiciones, sabiendo que solo el amor sana. Esta es la iglesia que Jesús quiere, y que Pedro, finalmente, aprende a ser. Con su vida entregada, hasta el martirio. Amar más que comprender. Pedro no entendió todo en el instante de la confesión. Comprendió lentamente, a golpes de ternura y de dolor. Pero amó a Jesús con toda su alma, aun cuando tropezó. A veces, el amor llega donde la mente no alcanza. En la vida espiritual, hay momentos donde no entendemos los caminos de Dios. Pero si seguimos amando, seguimos caminando. Y ese amor es suficiente para que Jesús siga confiando en nosotros. Una confesión que permanece en el tiempo. La confesión de Pedro atraviesa los siglos. Cada vez que un creyente dice con el corazón, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, está prolongando esa misma fe que da vida al mundo. No es un recuerdo, es una presencia viva. Una llama que sigue ardiendo, una roca que no se quiebra. Y así, generación tras generación, la iglesia sigue creciendo. No por mérito propio, sino por la fidelidad del que la sustenta desde la cruz y desde la eternidad. La fe es confesión diaria, no momento aislado. Aunque Pedro confiesa a Jesús con firmeza en este pasaje, esa fe no quedó detenida en un solo instante. La verdadera fe no es un evento aislado, sino un ejercicio constante de confesión y adhesión al misterio de Cristo. Confesar a Jesús como el Mesías implica también vivir según sus palabras cada día. Abrazar su camino de humildad, y cargar con valentía la cruz que el mundo rechaza. No es una fórmula de labios, sino una entrega del corazón que se renueva con cada amanecer. Cuando la fe se convierte en rutina o en orgullo, se vacía de espíritu. Jesús no edifica sobre teorías, sino sobre corazones. El Señor no busca construir su iglesia sobre estructuras intelectuales o legalismos, sino sobre corazones abiertos, frágiles pero dispuestos a amar. Pedro es la prueba viva de que Dios edifica su reino sobre lo impensado. No el sabio del mundo, no el perfecto, no el que nunca cae, sino aquel que sabe levantarse, que sabe llorar sus pecados, que deja espacio a la gracia. Así se edifica una comunidad, así se forma la iglesia, no sobre teorías cerradas, sino sobre vidas abiertas al misterio del amor de Dios. La llave que abre el corazón del hombre. Las llaves que Pedro recibe no son sólo para entrar en el reino, sino también para abrir el corazón de los que están afuera. Son llaves que abren la prisión del pecado, el encierro del orgullo, la oscuridad de la desesperanza. El poder de esas llaves no está en el juicio, sino en la compasión. El que sabe abrir caminos para otros está cumpliendo la misión de Pedro. Cada vez que perdonamos, que acompañamos con paciencia, que enseñamos sin condenar, estamos usando esa misma llave sagrada que el Señor colocó en manos de su iglesia. El seguimiento de Cristo no tiene atajos. Pedro, después de esta escena gloriosa, también conocerá momentos de caída profunda. Negará a su maestro, llorará amargamente. Pero Jesús no revoca su elección, porque sabe que el camino del discípulo es largo, con muchas subidas y caídas. El seguimiento de Cristo no es una carrera de perfección, sino una peregrinación de amor fiel. No se trata de no fallar, sino de no dejarse vencer por la culpa.
De dejarse encontrar una y otra vez por la mirada que perdona y levanta. Una piedra viva que sangra y ama. Pedro es llamado roca, pero no por ser impenetrable, sino por ser firme en la fe que ama. Es una piedra que sangra, que se ablanda por dentro, que no se esconde cuando el dolor toca la puerta. Una piedra viva, con entrañas de pastor, que será capaz de dar la vida por sus hermanos. Así debe ser también cada cristiano que desea edificar su vida sobre Cristo. Firme por fuera, tierno por dentro. Firme en la verdad, pero compasivo en el trato. Firme en la doctrina, pero aún más firme en el amor que comprende y espera. La comunión como tejido que sostiene. Pedro no recibe una misión en solitario. Su vocación se entiende solo en comunión con los otros discípulos. La iglesia no es una suma de individualidades, sino un cuerpo vivo donde cada parte necesita de la otra. La comunión no es uniformidad, sino armonía en la diversidad. Y Pedro, como guía, está llamado a cuidar esa unidad. Desde la escucha, la oración y el diálogo profundo. Allí donde hay comunión, hay fuerza espiritual, que el mal no puede romper. Allí donde reina la división, el reino se vuelve invisible. Pedro, imagen de cada comunidad. Pedro no es solo una figura del pasado. Es también reflejo de cada comunidad creyente, que busca caminar en fidelidad al Evangelio. Cada iglesia local, cada grupo de oración, cada familia cristiana puede ser Pedro. Si se mantiene unida a Cristo, confiesa su nombre con sinceridad. Y vive con apertura al Espíritu. Allí donde hay amor humilde, verdad compartida, fe operante. Allí hay una piedra viva que sostiene el paso de los demás. No hace falta ser perfecto para ser columna de la iglesia. Basta con dejarse sostener por el amor. Fe que ilumina al mundo. La fe confesada con claridad no solo transforma al que cree, sino que ilumina a los que caminan a oscuras. Pedro, al reconocer a Jesús como el Hijo del Dios vivo, se convierte en faro para los que aún buscan sentido. La iglesia, cuando vive desde esa luz, es antorcha en la noche del mundo. No impone, no aplasta, no obliga. Simplemente irradia una belleza que atrae. Una misericordia que abraza, una esperanza que se contagia. Que nuestra fe sea también así, luz que no ciega, sino que guía. La confesión que hace sonar las campanas del reino. Cada vez que alguien se pone de pie y dice con el corazón: Tú eres el Cristo, el cielo se abre un poco más sobre la tierra. Esa confesión sincera mueve los cimientos del mal. Hace temblar las puertas del infierno. Y hace sonar las campanas del reino en medio de la noche del alma. No hay oración más poderosa que la fe vivida con entrega. No hay testimonio más fuerte que el de quien sigue amando a Cristo incluso entre lágrimas. Esa confesión es escudo, lámpara y alimento para todo caminante del Evangelio. La última palabra es de Cristo. Pedro recibirá muchas correcciones de parte del Maestro. Pero al final, Jesús nunca se desdice de su elección. El amor de Cristo es más fuerte que nuestras incoherencias. La fidelidad de Dios es más grande que nuestras infidelidades. Si Él ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán, debemos confiar que, aunque tiemble la tierra y la iglesia, pase por noches oscuras, el día llegará. La última palabra no es la del mal, ni la del escándalo, ni la del pecado. La última palabra siempre será Cristo, y su palabra es vida eterna. Ser roca también es ser testigo.
Cuando Jesús llama a Pedro roca, no le asigna solo estabilidad estructural, sino también visibilidad espiritual. Pedro será aquel cuya vida hablará de Jesús aun cuando sus palabras no basten. El testimonio que se da con el corazón abierto, con la vida sufrida y ofrecida, tiene un eco más fuerte que cualquier discurso. Por eso, ser roca no es solo resistir, es también irradiar. Irradiar fe, paciencia, fidelidad, mansedumbre. Cada cristiano, cuando permanece firme en Cristo, se convierte en una pequeña roca que da solidez a la fe de los demás. Confesión que transforma la historia. La confesión de Pedro no fue un acto aislado, sino el inicio de una transformación histórica. A partir de ella, la Iglesia comenzó a afirmarse en la fe del resucitado. Cada vez que alguien reconoce en Jesús al Hijo del Dios vivo, el mundo cambia un poco más. No de forma escandalosa ni notoria, sino desde adentro. Desde la raíz oculta de los corazones transformados. Esa confesión rompe cadenas invisibles. Sana heridas antiguas, ilumina caminos nuevos. Porque cuando Cristo es reconocido y amado, todo alrededor comienza a respirar distinto. La fidelidad como ancla del alma. Pedro no fue fiel por naturaleza, sino por gracia acogida. Lo que le sostuvo no fue su fortaleza interior, sino su apego a Cristo, incluso después del error. Esa es la fidelidad que el Señor desea, no la perfección, sino el regreso constante a su corazón. Esa fidelidad es ancla en medio de las tormentas del alma. Nos mantiene unidos al fondo del amor divino, aunque la superficie se agite. Pedro enseña que la fidelidad es posible incluso en la debilidad. Porque el amor de Cristo es más fuerte que cualquier caída. La Iglesia en construcción permanente. Cuando Jesús habla de edificar su Iglesia, habla de una obra que nunca termina. No se trata de un edificio terminado, sino de un proceso vivo, en continua renovación. Cada generación aporta su fe, su sacrificio, su testimonio. La Iglesia es una casa en la que todos están llamados a ser constructores, no solo espectadores. Y esa edificación no se logra con materiales humanos únicamente, sino con la piedra angular que es Cristo. Edificar sobre esa piedra exige humildad, docilidad y amor sincero por el Evangelio. El soplo del Espíritu en el discernimiento. La capacidad de atar y desatar que Jesús confía a Pedro. Requiere una profunda sintonía con el Espíritu Santo. No se puede discernir con sabiduría, si no se ha aprendido a callar por dentro. A escuchar las mociones suaves del Espíritu que no grita, pero transforma. Esa autoridad es delicada, porque toca la conciencia y el destino de las personas. Por eso, debe ejercerse con temor reverente, con oración constante y con profundo sentido de comunión. Pedro será piedra en la medida en que sea oído dócil al Espíritu. El pastoreo desde la fragilidad. Jesús no elige a Pedro por ser el más brillante, ni el más valiente. Lo elige conociendo sus fragilidades. Porque sabe que el verdadero pastor no es el que se cree fuerte, sino el que se deja guiar por el amor. Pedro, después de negar, amará con más hondura. Y desde esa herida amada por el Señor, podrá pastorear con compasión. La fragilidad, lejos de ser obstáculo, se vuelve puente si se entrega a Dios. En la lógica del Evangelio, el pastor herido es el que mejor entiende al rebaño. La brújula que no se corrompe. Confesar a Jesús como el Cristo es aceptar que Él
Es el centro de todo discernimiento, de toda moral, de toda esperanza. Esa confesión es brújula para el alma y para la comunidad. Cuando todo parece perder sentido, cuando las voces se multiplican y confunden. Esa palabra, tú eres el Cristo, vuelve a orientarlo todo. No hay confusión que no se disipe cuando la mirada se fija en Jesús. Él es la brújula que no se oxida, el norte que no engaña. La roca que no se quiebra. Una fe que florece en lo escondido. Pedro confesó con la boca, pero esa fe fue creciendo. Poco a poco en el silencio de su alma. También nosotros estamos llamados a hacer crecer esa fe. Cuidándola como se cuida una semilla. A veces no se nota, a veces se oculta bajo tierra. Pero si se riega con oración y se expone a la luz de la palabra, florece con fuerza. La fe no siempre grita, pero siempre transforma. Basta un corazón disponible, un poco de humildad. Y el deseo sincero de seguir a Cristo hasta donde Él conduzca. La sinfonía de la obediencia. Pedro no solo habla, también aprende a obedecer. Esa obediencia es la melodía que armoniza la Iglesia con la voluntad del Padre. En un mundo que celebra la autosuficiencia, la obediencia parece antigua. Pero para quien ha visto el rostro de Cristo, obedecer no es someterse, sino amar. No es perder libertad, sino encontrarla. Donde de verdad se enraiza, en la voluntad de Dios que salva. Pedro, al obedecer, se vuelve eco vivo de la voz del pastor. Pedro, intercesor en la historia. Pedro no solo fue el primero entre los apóstoles, sino también intercesor por la iglesia naciente. A través de él, muchos encontraron camino hacia Cristo. Su vida se volvió puente, canal, abrazo de Dios para los demás. Nosotros también estamos llamados a ser intercesores. Personas que con su fe, su paciencia, su oración, sostienen a otros que aún no pueden caminar por sí solos. Interceder es una forma altísima de amar. Porque deja espacio a Dios en el corazón del hermano. Pedro lo comprendió, y por eso su figura perdura. En cada creyente que se ofrece para unir, sanar y guiar. Pedro, imagen del camino que se rehace. Pedro representa el corazón que tropieza, pero vuelve. Es el símbolo de ese creyente que cae, pero no se rinde. Su historia no es la de la perfección ininterrumpida, sino la de una fidelidad siempre restaurada. Cada lágrima que Pedro derramó después de negar a Jesús se convirtió en cimiento invisible de la iglesia. Porque en el reino de Dios, la piedra más firme no es la más dura, sino la más quebrantada y sanada por el amor. Pedro enseña que el que vuelve a Cristo con sinceridad no solo es restaurado, sino fortalecido para sostener a otros. Confesar con el corazón. La confesión de Pedro no es solo una fórmula verbal, sino el eco de lo que vive en lo más hondo de su alma. Decir tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. No es un acto intelectual, sino un acto de amor. De entrega, de rendición ante el misterio de Dios hecho carne. Esa confesión cambia el curso de la vida de Pedro. Porque lo vincula existencialmente con Cristo. Quien confiesa de verdad, se entrega. Y en esa entrega, se deja formar, guiar. Transformar completamente por el Espíritu. La firmeza que se edifica en el silencio. Pedro llegó a ser piedra no por sus palabras, sino por su docilidad a los silencios de Dios. No siempre entendía, no siempre acertaba. Pero aprendió a escuchar, a callar. A dejar que la mirada de Jesús penetrara sus miedos. La verdadera firmeza no se grita, se edifica en lo oculto, en lo profundo.
Pedro es fuerte porque fue frágil y amado en su fragilidad. Y esa es la piedra que Cristo necesita. Una roca moldeada por el amor misericordioso del Padre. Pedro, escalera entre el cielo y la tierra. Al confiarle las llaves del reino, Jesús convierte a Pedro en puente entre el cielo y la tierra. Es un mediador, no por mérito, sino por elección divina. En Pedro se entrecruzan el polvo del camino y la gloria de lo eterno. Y en cada acto de servicio, de pastoreo, de reconciliación, Pedro cumple esa misión sagrada. El discípulo que negó, se vuelve siervo que une. Y ese llamado resuena también hoy en nosotros, ser puentes, no muros. Ser escaleras que ayuden a los otros a encontrarse con Dios. Pedro y la palabra que revela. Jesús dice claramente, esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Lo que Pedro confesó no vino de su lógica humana, sino de una revelación divina. Esto nos recuerda que la fe verdadera no nace del razonamiento, sino de la apertura al misterio. Solo cuando el alma se abre a la acción del Espíritu, puede ver en Jesús algo más que un profeta, puede descubrir al Hijo del Dios vivo. Por eso, no se trata de saber mucho, sino de disponerse mucho. No de estudiar más, sino de orar más y dejarse tocar por la palabra viva. Atar y desatar con misericordia. Jesús otorga a Pedro una autoridad espiritual tremenda, la de atar y desatar. Esta misión no debe entenderse como poder opresor, sino como servicio liberador. Atar significa también custodiar, proteger, guiar con firmeza. Desatar es abrir, liberar. Ofrecer el perdón de Dios que rompe toda cadena. Pedro debe aprender que esa autoridad solo se ejerce con amor, con oración, con discernimiento. Y cada vez que actuamos desde la compasión, estamos continuando ese mismo ministerio confiado a Él. La mirada del que sabe ver a Cristo. Mientras otros veían a Jesús como Elías, Juan o un profeta, Pedro lo vio con ojos de fe. Su mirada fue más allá de las apariencias. Ver a Cristo como el Mesías requiere una mirada purificada por el amor. No basta con estar cerca físicamente, como lo estaban los otros discípulos. Hace falta una luz interior que solo el Espíritu puede dar. Hoy también necesitamos discípulos como Pedro, capaces de ver en Jesús al Señor de la vida, incluso cuando todo parece contradecirlo. Pedro alimentado por el perdón. Después de su negación, Pedro fue rehabilitado. Con una pregunta que no condenaba, sino que sanaba, ¿me amas? Jesús no le echó en cara su traición, sino que lo restauró desde el amor. Ese amor es el que lo sostuvo, lo animó, lo convirtió en pastor de pastores. Cada uno de nosotros necesita experimentar ese mismo perdón que no humilla, sino que eleva. Solo un corazón perdonado puede pastorear con compasión. Solo quien ha sentido la ternura de Dios puede convertirse en roca para otros. Pedro, fundamento de una iglesia peregrina. La iglesia que se edifica sobre Pedro no es estática, sino peregrina. Se mueve por los caminos del mundo, llevando la esperanza de Cristo a cada rincón. Esa iglesia no es perfecta, pero sí amada. No es pura por sus méritos, sino santa por la presencia del Espíritu. Pedro es la base de esa comunidad que camina, tropieza, reza, ama y se entrega. Y cada uno de nosotros está invitado a ser parte activa de esa construcción. No como espectador, sino como piedra viva. Pedro, entre el temor y la gracia.
Pedro vive constantemente entre el temor humano y la gracia divina. Por momentos reacciona desde el impulso, desde la carne. Desde su deseo de proteger a Jesús a su modo. Pero cuando se abre a la revelación, cuando se deja moldear por la presencia viva del Hijo del Dios vivo, entonces deja de lado sus esquemas para dejar que Dios actúe en él. Así, Pedro camina como nosotros, entre lo que cree comprender y lo que Dios le muestra en lo inesperado. Su vida no es lineal, pero está marcada por una elección firme. Seguir al Maestro, aún sin entenderlo todo. En ese paso humilde, Pedro se vuelve roca. No por ser perfecto, sino por saberse sostenido por el amor. La iglesia que nace de la confesión. Jesús no edifica su iglesia sobre un plan estratégico, ni sobre el poder humano, ni sobre instituciones sólidas externas. La edifica sobre una confesión de fe hecha con el alma encendida. Tú eres el Mesías no es un enunciado teológico frío. Es la expresión viva de un corazón que se rindió a Cristo. La iglesia verdadera brota de esa entrega íntima. De ese acto profundo en el que una vida reconoce en otra el centro del universo. Esa es la roca, una fe viva que no retrocede. Que no se esconde, que confiesa aún en la oscuridad. El peso liviano de la obediencia. Obedecer a Dios no es cargar con un yugo asfixiante. Es abrazar una libertad más honda que la que ofrece el mundo. Pedro, al reconocer a Jesús como el Mesías, deja de seguir sus propios criterios para dejarse conducir. No todo será fácil, muchas veces se resistirá, otras se equivocará. Pero la dirección de su vida ya no le pertenece, ha sido dada al Señor. Y en esa obediencia, que parece debilidad, Pedro encuentra una firmeza inquebrantable. Es liviana porque el amor la sostiene. Es firme porque la verdad la guía. El espejo del discípulo. Cuando contemplamos a Pedro, no vemos solo a un personaje lejano del Evangelio. Vemos a un espejo donde nuestra propia historia se refleja. Nosotros también caminamos entre luces y sombras. Confesamos con fuerza pero temblamos en la noche. Prometemos fidelidad y luego dudamos. Pero como Pedro, si nos dejamos mirar por Jesús. Si acogemos esa mirada que no acusa sino que reconstruye. Entonces nuestra historia se convierte también en fundamento de algo nuevo. No se trata de ser perfectos, sino de ser fieles al que no deja de amarnos. Amar como roca. La solidez de Pedro no está en su carácter fuerte, sino en su capacidad de amar. El amor lo mantiene en pie cuando el miedo lo asedia. El amor lo devuelve a Cristo después del fracaso. El amor lo impulsa a pastorear las ovejas del resucitado. Pedro es roca porque su amor, aunque frágil, se deja sanar y renovar constantemente por el Señor. Amar no es simplemente un sentimiento. Es un acto de entrega continua, una decisión cotidiana. Una fidelidad incluso en el dolor. Así ama Pedro, así debe amar la Iglesia. Las llaves que abren corazones. Jesús le entrega a Pedro las llaves del reino. Y con ellas, una gran responsabilidad espiritual. Son llaves que no solo abren y cierran accesos celestes, sino que también están llamadas a abrir corazones cerrados. Puertas internas, cárceles del alma. Pedro debe aprender que esas llaves no son símbolos de poder humano, sino de servicio desinteresado. Abrir implica confiar, arriesgar. Anunciar la buena noticia sin temor. Desatar implica liberar del miedo, del pecado, del juicio. Son llaves que solo funcionan desde el amor y la humildad.
La fragilidad encendida por el fuego. Pedro es una figura encendida por el fuego del Espíritu. Sus torpezas no lo anulan. Sus errores no lo cancelan. Es precisamente esa humanidad quebrada la que permite que el fuego de Dios lo transforme. Así, Pedro nos enseña que Dios no escoge a los mejores, sino a los disponibles. El fuego del Espíritu no destruye, purifica. En Pedro arde una fe que no fue espontánea ni automática, sino tallada por el tiempo, por el dolor y por la mirada de Cristo que lo reavivó. Iglesia, refugio en la intemperie. Edificar la iglesia sobre Pedro es edificar una casa en medio de la intemperie del mundo. Esa iglesia no será siempre comprendida. Muchas veces será rechazada, golpeada, puesta a prueba. Pero mientras permanezca unida al Cristo confesado por Pedro, ninguna tormenta la destruirá. El viento soplará, las olas golpearán, pero la roca resistirá. Porque no está sostenida por la fuerza humana, sino por la promesa del resucitado. Y en esa iglesia, cada creyente puede encontrar refugio, calor, alimento y misión. Pedro, signo de un reino que crece. El reino de Dios se parece más a una semilla que a una fortaleza. Pedro es esa semilla frágil que, al morir a sí mismo, germina para dar fruto abundante. Su vida entregada se vuelve fermento de unidad, de esperanza, de reconciliación. Pedro no conquista con violencia, sino con compasión. No impone su voluntad, sino que se deja conducir. Y así, se convierte en signo vivo de ese reino, que, aún en silencio, transforma la historia desde dentro. Pedro, figura del creyente fiel. En último término, Pedro no es solo un apóstol, ni un líder, ni un fundador. Es la figura del creyente que, herido pero sanado, sigue caminando. Es el rostro de quien tropieza, pero se levanta. De quien duda, pero confiesa. De quien llora, pero ama más. En Pedro estamos todos, llamados a dejar que Dios nos haga roca en su misericordia. Y cuando confesamos con Él, tú eres el Mesías. Nuestra vida se une a esa obra invisible y eterna, que es la iglesia nacida del costado traspasado del Señor. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.